Durante décadas el Pucará de Tilcara fue considerado una fortaleza, de allí su denominación como Pucará. Pero este sitio arqueológico más bien se trata de un asentamiento emplazado en altura. Nada presenta referido a este carácter defensivo, no tiene grandes murallas ni incluso un solo acceso, sino más bien presentaba varios senderos que permitían la entrada a este sitio, sobre todo durante la dominación incaica, momento en que fue ocupado todo el morro, llegando a alcanzar una superficie de casi 18 hectáreas, con 600 unidades habitacionales, una red de senderos, cementerios, bueno, parte de toda la arquitectura y las trazas edilicias clásicas de la ocupación incaica aquí en el noroeste argentino. Y bueno, nuestra tarea consiste en acercarle a la gente que visita el Pucará información técnica, hecha un relato. Cada guía elabora su guión personal y su impronta, sus particularidades, pero todo esto basado en talleres, cursos que hemos realizado con arqueólogos de la UBA, y la gente al recibir esta información se va muy sorprendida. Aparte, como guías tenemos una tarea que es como una especie de divulgación científica, porque todo lo que hacemos constantemente lo estamos ratificando, rectificando con los arqueólogos, con los investigadores. Y este espacio, bueno, como todo museo tiene, o no como todos, como algunos museos, tiene muchísimas funciones. La preservación, la divulgación, la investigación. Y en este caso nosotros estamos en la parte de la divulgación y la protección, porque al recorrerlo cotidianamente, junto con el equipo de trabajo, le vamos informando sobre cambios, sobre modificaciones que produce la gente al transitar este sitio, ¿no? Se producen erosiones y bueno, esto permite que el sitio se mejore, se conserve. El Pucará se encuentra muy próximo a las sendas, una de las sendas más importantes que conectaban la quebrada de Humahuaca con la Puna, y otra de las sendas que también de manera transversal hacia el oriente conducían a los valles y a las cejas de altura, ¿no? a las cejas de selva, a estas yungas, las selvas de altura. Esta conexión con distintos ambientes permitió que llegaran productos de otras regiones y también permitió que esta complementariedad sirviera para desarrollar producciones artesanales aquí en el Pucará. Tal como dijimos en los talleres, se habían encontrado un montón de rocas para hacer artesanías que provenían de la Puna. También seguramente se traía sal
otro tipo de rocas más duras para confeccionar, por ejemplo, palas que eran utilizadas en la agricultura, y desde la selva son innumerables los elementos, los recursos que se aprovechaban desde allí. Es decir, que la conexión y la ubicación estratégica del Pucará en el sector central de la quebrada de Humahuaca también pudo servir para hacer circular, para este flujo de recursos, de bienes, y también para hacer circular a las poblaciones, a los grupos humanos de un lugar al otro. El Pucará de Tilcara cobró un rol muy importante durante la dominación incaica. Fue la capital de esta provincia. Además de ser la capital como centro político y administrativo, también se configuró como un centro productivo. En este poblado hasta el momento hemos detectado más de 55 talleres destinados a la producción de artesanías que tenían un alto valor simbólico. ¿Y por qué sabemos esto? Porque parte de los materiales que se producían acá son similares a los que se han encontrado en el Cusco, en Valle Sagrado. Por ejemplo, en Machu Picchu encontró Bingham a principios del siglo XX unos pendientes de alabastro, de travertino, que son similares a las tallas, a las artesanías que se estaban produciendo acá en Tilcara. Lo mismo sucede con algunos objetos que fueron hallados en Sacsayhuaman, en Cusco, en el Valle Sagrado. Entonces esto nos da cuenta, nos demuestra la relación que tenía la producción de este tipo de artesanías con los objetos que se usaban allí en el Cusco, seguramente por gente que era parte de la élite de las familias incaicas reales. En puntos estratégicos, nodales dentro del sitio, articulados por distintos senderos, tenía espacios ceremoniales. En este centro ceremonial, además de oficiar distintos rituales vinculados a la fertilidad, el culto a los ancestros y el culto al sol, pudimos encontrar objetos que vinculan estas tradiciones, estas prácticas ceremoniales o rituales con la adoración a las huacas. Esto refiere al hallazgo de ilias, que son estas pequeñas tallas de camélido que seguramente en las mesas rituales eran colocadas a manera de ofrenda para luego que hubiera más multiplicos, es decir, que se reprodujeran mejor o más abundantemente el ganado. Estas ilias a veces también eran ofrendadas a los cerros. Es posible que este centro ceremonial además estuviera conectado con otros centros regionales, centros ceremoniales regionales, por ejemplo las huacas. A partir de estudios arqueoastronómicos que nosotros desarrollamos desde este espacio, el cual quizá funcionó como un centro, un observatorio, pudimos distinguir que el 21 de junio, momento donde se produce el solsticio de invierno, que anuncia la llegada del invierno, y siendo una de las festividades más importantes dentro del calendario incaico, el Inti Raymi, el sol se eleva por el Cerro Negro. El punto donde pasa el sol, donde se eleva, está bien caracterizado o se ve claramente en un morro, un pequeño morro que en su superficie presenta dos pilares que actualmente están derrumbados, y posiblemente estas estructuras permitían el paso del sol para esta fecha, indicando la llegada del invierno. Las prácticas funerarias en el Pucará de Tilcara fueron bien diversas. La gente no solo enterraba a los difuntos en los patios de las viviendas una vez que éstas eran desocupadas, sino que también
existieron áreas separadas de los lugares de habitación, segregadas de estos espacios cotidianos para enterrar a los difuntos. El Pucará en este aspecto es único en la quebrada. Solo junto a otro Pucará, el Pucará de Volcán, es uno de los 2 sitios que presenta cementerios, es decir, tumbas en espacios segregados de los lugares de habitación. Pucará fue uno de los sitios arqueológicos que más tempranamente fue documentado en la región. A principios del siglo XX fue documentado por Eric Baumann, pero las investigaciones arqueológicas, es decir, las primeras excavaciones, las realiza el doctor Juan Bautista Ambrosetti en el año 1908. Él venía a explorar este sitio, a trabajarlo en el marco de distintas expediciones, así se llamaban, gestionadas por la Universidad de Buenos Aires. Este sitio actualmente puede definirse como un museo de sitio, un espacio que está abierto al turismo, a los visitantes, y todo este trabajo de intervención, de puesta en valor, se debe al doctor Eduardo Casanova, que a su vez fue discípulo de Juan Bautista Ambrosetti. Una de las intervenciones más importantes quizás sea la construcción de esta pirámide, este monumento que Casanova hiciera en 1935 en homenaje a los primeros arqueólogos que trabajaron en el sitio, a sus profesores de la Universidad de Buenos Aires. Por eso es que hay una multiplicidad de miradas, múltiples direcciones para interpretar el sitio. Pero aquí para nosotros, recordemos, más allá de que hoy tiene el trabajo y la mirada moderna, es parte de un espacio que constituyó nuestra identidad. Aquí precisamente antes de que se abra como espacio de investigación o de conservación, esto fue transitado periódicamente por todos los vecinos. Antiguamente hay un camino que va por el costado del sitio, que fue un camino vecinal para ir a los molinos de Maimará, para transitar incluso los primeros vehículos que llegaron acá, llegaron por estos lugares acá, ¿sí? Y entonces esta identidad se fue construyendo y tomando diferentes miradas a lo largo del tiempo. Hoy en día la arqueología del noroeste argentino, al igual que la arqueología del norte de Chile, se ha vuelto paradigmática en el sentido que provee muchísima información a partir de los resultados de nuestras investigaciones, que están muy bien referenciadas, para poder construir cómo eran las características y estas formas de organización del imperio en los territorios de frontera. Es decir, que lo que está aportando la arqueología argentina hoy en día sirve muchísimo para poder entender el imperio incaico. De allí que sea necesario continuar con estas investigaciones, no solamente en el Pucará de Tilcara, sino en otros sitios de la región que también estuvieron bajo la dominación del Inca. Y también para poder profundizar cómo eran las características de los pobladores que habitaban estos sitios previo a la llegada del Inca. Es decir, ¿por qué el Inca optó por dominar y reorganizar esta gente?